Hola, soy Elitza Ríos Ordiales, tengo 30 años, soy ingeniera industrial de profesión. Los dolores en realidad empezaron en el año 2009 aproximadamente. No les tomé mucha importancia porque anteriormente había tenido dolores por un diagnóstico en la columna. Empezaron básicamente como los dolores que uno asocia al estrés. Eran dolores muy fuertes en la espalda, en la zona lumbar, en la zona dorsal. Y el siguiente síntoma, recuerdo que muy marcado que tuve, fue el tema de sueño. Me despertaba cada 2 o 3 horas. Luego de despertarme cada 2 o 3 horas ya tenía un insomnio mucho más fuerte. La fibromialgia es una de las enfermedades que se ven en la especialidad de reumatología, probablemente más frecuente y que últimamente ha tenido mucha atención de parte de los especialistas en reumatología y en general en medicina interna. En concreto, lo que se ha podido definir ahora como fibromialgia es que es una situación, una condición en la que la persona tiene una amplificación del dolor. Es decir, que hay una mayor sensibilidad al dolor, a estímulos que normalmente no producen dolor en una persona normal. Esta amplificación del dolor tiene alguna explicación, incluso en neurotransmisores, en vías de transmisión del dolor, pero que no se traduce en ninguna alteración a nivel de exámenes de laboratorio, a nivel de pruebas de imágenes o a nivel del examen clínico. Y entonces ahí viene la gran angustia que tienen las personas que sufren de fibromialgia, porque tienen el dolor y no solamente es dolor, tienen fatiga, tienen sueño no reparador, tienen incluso trastornos cognitivos. Hay un conjunto de síntomas muy diversos, problemas de gastritis, de enteritis, de colon irritable, cefalea, migrañas, parestesias, adormecimiento de las manos, incluso cistitis, y que no tienen una explicación fisiológica, es decir, no hay ninguna infección, no hay ninguna enfermedad crónica, no hay ninguna enfermedad inflamatoria. Y entonces ahí viene la angustia tanto del paciente que busca un diagnóstico para justificar las molestias que realmente las tiene y del médico para encontrarle el diagnóstico y poderle plantear una alternativa. El pasar de médico en médico creo que fue lo más complicado, sin un diagnóstico específico, ¿no? Pasaba por el traumatólogo, psiquiatría, que es en realidad a donde mandan mucho a los pacientes, creo yo, con fibromialgia, porque el referir dolor y no tener heridas, no tener golpes, lo llaman una somatización de síntomas. Yo sentía que el dolor era normal. Creo que me había acostumbrado a convivir con cierto nivel de dolor, pero ya no lo refería incluso en las consultas médicas porque los médicos creo que ya no me creían en algún momento. Me hicieron todos los análisis que podían haber, creo yo, y no encontraban nada, ¿no? El médico tiene que hacer un poco la distinción entre saber si realmente es un problema ganancioso, un problema hipocondriaco o que sí efectivamente tiene la fibromialgia y tiene una explicación fisiológica. Entonces, con la familia hay que saber manejar el tema, que no es un problema ganancioso, que no es un problema que quiere atención, que no es un problema de engreimiento, sino que sí existe el problema y la familia tiene que entender, o sea, tiene que la persona ir como cualquier enfermedad crónica con el familiar, si es que es casado con el cónyuge, esposa o esposo, es más frecuente en mujeres, pero también hay en hombres, o con el padre o la madre, si es que es una persona que depende de los padres, puede cansar incluso a la familia, porque la familia le dice, bueno, ya qué cosa quiere, entonces hay que manejar el entorno e identificar probablemente la causa. Casi siempre se llega a tener un evento, generalmente un duelo, una pérdida, un accidente, algún problema que ha desencadenado esta alteración en los neurotransmisores que está llevando a la fibromialgia. Entonces hay que manejarlo en forma conjunta para tener el apoyo familiar. Viví aquí en Lima con mi familia y bueno, obviamente el tema de no tener un diagnóstico, el tema de tener dolores, de no dormir, demandaba un poco la comprensión de ellos. Yo creo que si para mí era difícil entender qué estaba pasando con mi salud, con mi cuerpo, para ellos también era difícil, ¿no? A lo largo de la enfermedad he pasado la mayoría de momentos sola, ¿no? Por ejemplo, las veces que uno tiene que ir a emergencia, las consultas médicas y todas esas partes difíciles de la enfermedad sí las he tenido que atravesar sola. Ciertamente me perjudicaba porque el no dormir hacía que me levante más cansada, que tuviera que dejar ciertas actividades
que de repente en el trabajo también me sienta un poco más cansada, en la universidad que la estaba terminando, no puedo darme al 100% como me gustaba. Los dolores alteraban mi día a día. A mi edad una quiere salir, una quiere divertirse y ha sido frustrante porque cambiarme de ropa, ponerme tacos, maquillarme ha sido bastante difícil y he tenido de repente que renunciar a poder salir a divertirme, ¿no? A mí me diagnostican fibromialgia en el año 2012. Acudí donde un traumatólogo. Hay dolor, pero no tienes a la vista ninguna fractura, ningún esguince. Y por los síntomas que me refieres, me dijo, yo sí sé de qué enfermedad se puede tratar, pero no la manejo yo. Así es como llego con mi médico tratante. Me indica que el diagnóstico es fibromialgia, revisó todo lo que tenía que revisar. Recuerdo que me dijo, bueno, es dolor crónico. Y mi respuesta fue, pero doctor, lo crónico es para toda la vida, ¿no? Llegué a pasar por una casa hogar de refugio debido a violencia familiar. Me han protegido mucho, me han cuidado mucho. En un momento en el que yo lo necesitaba, salía de una casa en la que viví mucha violencia, en la que mi propia salud ya estaba en riesgo. Al principio fue bastante difícil, porque creo que tomar la decisión de salir de violencia no es fácil. Yo tenía claro que si quería algo mejor para mí, que si quería cuidar mi salud emocional y física, tenía que salir de la violencia. Cuando ya tenemos el diagnóstico de la fibromialgia, es entender que hay dos grupos de pacientes con fibromialgia. Aquellos que están realmente buscando quedarse con un proceso patológico y aquellos que están tratando de salir de esto. Y probablemente lo más importante aquí es desmedicalizar el tema. Es decir, identificar la causa o el evento que está exacerbando estas manifestaciones que antes no tenía la persona, y cuando se identifica eso hay que tratar de manejarlo, incluso desde un punto de vista psicoterapéutico, desde un punto de vista de autoayuda del propio paciente, y después buscar los medicamentos que nos ayudan a tener menos dolor, que no son los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, sino que son medicamentos principalmente antidepresivos, anticonvulsivantes, pero no se dan por depresión o por problemas de convulsiones, sino porque atacan estos aspectos de neurotransmisores que están alterados en la persona con fibromialgia. Terapia cognitiva, terapia de comportamiento, conductual, yoga, etc. Y también ejercicios, pero no un ejercicio simple, sino ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular. Y eso genera neurotransmisores que producen bienestar, genera endorfinas, genera de alguna forma incluso hasta una necesidad de la persona de poder mantenerse en una actividad física constante, pero tiene que hacerse con paciencia, con calma, con ayuda de los medicamentos y con la seguridad tanto del paciente como del médico de que no estamos ante otra enfermedad que sí requeriría otro tipo de enfoque, tanto diagnóstico como terapéutico. Llegué a restablecer mucho mi salud emocional, mi salud física también. Afortunadamente el tema de dolor estuvo bastante manejado. No he tenido crisis fuertes de dolor. A la fecha en realidad llevo una vida mucho más tranquila, puedo hacer muchas más cosas de las que hacía cuando en realidad la enfermedad inició. Una persona que probablemente nunca ha tenido dolores, ha sido una persona sana, o que más bien ha manifestado dolores frecuentemente, ha tenido todos estos problemas, pero ahora ya son más intensos. Entonces ahí uno debe estar sospechando de que tiene fibromialgia y tiene que acudir a una consulta médica para hacer el diagnóstico. Bueno, la persona con fibromialgia busca un diagnóstico. Y si no encuentra el diagnóstico, busca también entender de que la fibromialgia es algo gravísimo y que lo va a llevar a la necesidad de la atención y demás. Entonces, comienza a ver el problema incluso de los conflictos laborales, familiares, porque creen que la persona es gananciosa, que quiere ganar algo, que a veces podría ser. Eso hay que saber distinguirlo. Pero cuando se establece que no es un problema de algo ganancioso, el paciente tiene que entender cuál es la razón por la cual empieza este problema, que puede ser por algún evento, como digo, traumático, físico o psicológico, tratar de manejar eso y de enfrentar su enfermedad. Conociendo un poco más de la enfermedad, conociendo mejor mi cuerpo, he ido logrando tener un poco más de estabilidad con la enfermedad, un poco más de conocimiento, lograr que la enfermedad ya no sea tanto un impedimento para hacer una vida normal de alguna forma, ¿no?
todo es negativo, no todo es negro dentro de la fibromialgia, ¿no? Creo que somos personas que podemos hacer una vida libre de dolor, ¿no? Una vida feliz, ¿no? Que no tiene que ser todo tristeza, o no todo tiene que ser de repente gris para nosotros, ¿no? Siento que hoy me permite ser un mejor ser humano y me permite también ser una persona más consciente respecto al tema de mi salud.